Vamos a seguir trabajando las reglas de las tablas de verdad. Estas las vamos a trabajar con proposiciones compuestas utilizando P y Q. 4 posibilidades: verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Voy a iniciar con el primer conectivo, que es I. P y Q. ¿Qué dice la regla? Conjunción I será verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Entonces yo voy a observar aquí. Va a ser verdadera únicamente cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Por lo tanto, esta es la verdadera. Las demás no cumplen la regla, por lo tanto van a ser falsas. Segunda regla. P, Q. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Aquí voy a trabajar con el segundo conectivo, que es O. P, O, Q. ¿Qué dice la regla? Disyunción O será falsa cuando las dos proposiciones sean falsas. Por lo tanto, yo vengo y veo quién cumple esa regla. Va a ser falsa únicamente cuando las dos proposiciones sean falsas. Por lo tanto, esta es la que va a cumplir la regla. Las demás no lo cumplen, por lo tanto va a ser verdaderas. Y ustedes pueden observar aquí, con I va a ser verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas. Y con O va a ser falsa cuando las dos proposiciones sean falsas. Seguimos. P, Q, verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Solo que ahora voy a trabajar con el conectivo entonces. P, entonces, Q. ¿Qué voy a observar aquí? Implicación entonces. Será falso cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda sea falsa. En este conectivo hay que tener mucho cuidado porque aquí dice la primera proposición y la segunda proposición. Entonces hay que saber quién es la primera y quién es la segunda. En este caso, la primera va a ser P y la segunda va a ser Q. Eso es lo que voy a observar. Entonces, ya viendo quién es el primero y quién es el segundo, yo voy a decir, dice, va a ser falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda falsa. Quien cumple es esta, porque primero voy a observar P y luego Q. Entonces, verdadero o falso, aquí es falso. Como las demás no lo cumplen, van a ser verdaderas. Pero también hay que tener mucho cuidado porque aquí pueden haber distintos resultados. En este caso yo les voy a observar cuál es la diferencia entre esas dos tablas. Aquí decía P, entonces Q. Ahora aquí dice Q, entonces P. Es lo contrario. Aquí primero era P, aquí segundo era Q. Ahora va a cambiar. Primero es Q y luego va a ser P. Yo voy a observar primero esta y luego esta. La primera verdadera, la segunda falsa. Quien la cumple es este que ustedes ven aquí, miren. La primera verdadera y la segunda falsa. Esa va a ser la falsa. Por lo tanto, las demás no lo cumplen, va a ser verdadera. Cambia, si ustedes se dan cuenta, deben de ver bien para poder aplicar el conectivo entonces. Aquí vamos a ver la primera hacia la segunda. Mientras que en esta vamos a ver de la primera, que ahora va a ser Q, hacia la segunda, que ahora va a ser P. Así vamos a aprender el conectivo entonces. Seguimos. P, Q, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Solo que ahora vamos a trabajar el conectivo sí y solo sí. P, sí y solo sí, Q. ¿Qué dice la regla? La doble implicación sí y solo sí será verdadera cuando las dos proposiciones sean verdaderas y cuando las dos sean falsas. Cuando las dos sean verdaderas y cuando las dos sean falsas. Entonces, esta va a ser verdadera, esta va a ser falsa, esta va a ser falsa y la última será verdadera. ¿Por qué? Porque va a ser verdadera solo cuando las dos sean verdaderas o cuando las dos sean falsas. Y la última es P,
verdadero y falso. Aquí solo va a haber una. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver la negación. ¿Y qué dice la negación? Negación no es cierto que si una proposición es verdadera, su negación será falsa. Si una proposición es falsa, su negación será verdadera. Entonces, la negación de P, si P es verdadero, su negación va a ser falsa. Si P es falsa, su negación va a ser verdadera. Y ahí vamos a tener las 5 reglas que debemos aprendernos.